pero mis primeros años de infancia lo viví en una finca en la orilla del río Sinú. Nunca pensé ser una pastora. Estaba en una iglesia donde las mujeres no participaban. Saludos y bendiciones para todos. En este episodio de Algo que Contar, queremos presentarle una mujer que nos ha marcado significativamente con sus historias, con sus enseñanzas. Y sin más preámbulos, les presento a la reverenda Marta Lugo. ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy? Bien, bendecida por la oportunidad que ustedes me dan de participar con ustedes, que empiezan a soñar, que quieren crecer. Me parece maravilloso el proyecto y quiero apoyarles. Amén. ¿De dónde viene Marta Lugo? Bueno, yo soy de Córdoba, del departamento de Córdoba, más exactamente del municipio de Tierra Alta, eh, pero mis primeros años de infancia lo viví en una finca en la orilla del río Sinú. Papá tenía finca y ahí estuvimos los primeros años de vida, nunca nos faltó nada. ¿Y cómo recuerda su infancia en ese maravilloso lugar que usted nos menciona? Bueno, lo recuerdo con sentimientos encontrados, porque trae a memoria esos momentos cuando no tenemos preocupaciones, no hay afanes en la vida. Y aunque en ese tiempo mi familia, mis padres no conocían a Cristo, de hecho tampoco conocía a Cristo, pero desde el pensamiento de la niñez éramos muy felices y una familia muy unida, un papá muy responsable y una mamá que siempre quiso educarnos y formarnos. ¿Por qué escogió ser pastora? ¿Cuál fue el motor que la inspiró a ser pastora? Bueno, yo quiero partir del momento que Jesús me encontró, porque creo que no buscamos a Dios, Dios nos buscó a nosotros. Amén. Y un día el Señor me encontró, empecé la caminata con el Señor muy joven. Nunca pensé ser una pastora, porque les voy a hacer una confesión hoy. Yo no nací en la iglesia presbiteriana. Estaba en una iglesia donde las mujeres no participaban, no participan, pero creo que ya el Señor me había escogido y estoy segura que el Señor me había escogido, Amén. porque aunque habían cosas bonitas en el lugar, en la iglesia donde estaba, esa parte me convertía en una persona casi rebelde, porque había muchas preguntas sin respuestas, muchos deseos y anhelos sin cumplir, y eso formaba un vacío en mi corazón, como que me faltaba algo. Y mis sueños era predicar el evangelio. Y no estoy hablando de sueños dormidas mientras tú te duermes, sino de sueños despiertos. Metas. Yo me veía predicando, pero cuando llegaba a la realidad me daba cuenta que no podía ir. Y eso me frustraba. Bueno, luego me casé en esa iglesia. Conocí a mi esposo, nos casamos y seguía ese vacío. En el 2000 llegué a la iglesia presbiteriana, hace 25 años, cuando llegamos a Urabá. Aunque en el año, todavía no me había casado, en los años 88, yo fui maestra de escuela en una escuelita de la iglesia. Había una iglesia presbiteriana en la vereda y me llevaron a, a dar clase a unos niños que teníamos en una congregación. Y ahí yo me relacionaba mucho con la iglesia presbiteriana. De cuando llego a Urabá, la iglesia presbiteriana me acogió. Mm. A la iglesia le debo mucho. Bueno, de pronto el que me escucha va a decir, no, al Señor. Mm. Sí, pero el Señor a través de la iglesia. ¿Qué me motivó? Creo que me siento en deuda con Dios. Y el día que acepté al Señor, yo me comprometí a predicar, servir
Y fue la manera más maravillosa que Dios eligió para mí, porque nunca lo pensé, nunca. Para mí era imposible en este contexto del patriarcado todavía lastimosamente, donde las mujeres tienen miedo, donde la cultura se hace religión y todo esto. Esto era complicadísimo, pero Dios me trajo y estoy muy convencida que Dios es el autor de todo lo que tengo. Y usted ha llegado a ser licenciada en teología y usted es una de las únicas dos reverendas y ministras que tenemos actualmente en la Iglesia Presbiteriana en la región de Urabá. ¿Cómo ha sido ese proceso para usted llegar a ahora ser una reverenda de la Iglesia Presbiteriana? Han sido desafíos. Nos toca desafiar, la vida nos desafía, el contexto, la cultura misma nos ha desafiado. Pero hemos enfrentado el desafío, particularmente a mí, desde la casa. Tener un esposo y de pronto, aunque él nunca se opone, pero el vecino lo hace sentir mal, diciendo, tu mujer no puede ser la pastora porque entonces, ¿dónde quedas tú? Porque el pastorado es para los hombres. Entonces eso causa de pronto dudas en el esposo porque estamos marcados con esa cultura desde siempre. Y entonces ahí el desafío es cómo mostrarle a él que no es lo que la gente dice, sino lo que la palabra y el llamado de Dios me permite hacer. Amén. Y de nuevo te repito, no me lo he ganado, no he llegado, Dios me lo ha regalado y me ha traído. Amén. Y en la iglesia misma no siempre todas las personas ven con buenos ojos que una mujer ejerza el pastorado. En, el, en nuestro contexto, en Urabá, no voy a hablar de otros contextos, en nuestro contexto Urabá, siempre las pastoras son las esposas del pastor. Y se le dice la pastora, pero no porque la mujer ejerza o cumpla el rol pastoral. Creo que me atrevería a decir que todavía la iglesia le falta. La iglesia le falta aprender, le falta repasar el texto bíblico, a la iglesia le falta comprender lo que significa el llamado de Dios y la inclusión del hombre y la mujer en el ministerio del Señor. Ya que estás aquí viendo este video, te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Entonces, ¿usted cree que en nuestro país o nuestra región, en este contexto, hay predominancia del liderazgo masculino en las organizaciones religiosas? ¿Por qué eso pasa? ¿Por qué cree usted? Total, todavía se nota eh, bastante en las iglesias, en las comunidades no eclesiales. Todavía existe la idea de que el ministerio es para los hombres. Las razones, creo que en el momento anterior te contaba que falta reinterpretar el texto bíblico. Creo que es. Pastor, hay un texto bíblico que utilizan muchas congregaciones o muchas organizaciones religiosas para apartar a las mujeres un poco de los roles en las mismas congregaciones y tomar el liderazgo masculino. ¿Cómo usted ve eso? ¿Cuál es su punto de vista, usted como pastora y reverenda de la iglesia? Bueno, creo que estás pensando en el texto de 1 Corintios 14, 34, 35. Ese texto tiene dos partes. La primera parte dice que Pablo dice, no permito, ¿cierto?, que las mujeres no tienen que quedarse calladas y preguntar al esposo. La otra parte dice, porque no permito que la mujer ejerza dominio y autoridad sobre el hombre. Así es. Bueno, es un contexto muy diferente y eran casos específicos que se daban por las culturas del momento. Congregaciones que habían sido eh, organizadas o formadas con un contexto donde habían otras costumbres, bueno, se dice que costumbres paganas, en lugares de hecho que no se conocía a Dios, donde habían dioses y diosas, y que eran las mujeres las que tomaban el liderazgo y de una manera desordenada.
Bueno, son algunos comentarios que se dan. Otros comentarios, otros lectores o escritores dicen que el texto no fue escrito por Pablo, sea lo que sea. A mí no me preocupa tanto el texto porque yo lo leo desde esa cultura, de ese contexto que se daba. Eso, y lo segundo es que ser pastor no implica que tenemos que dominar. Y la autoridad que esta gente o que la gente piensa que debemos tener no es mandar ni dominar la voluntad del otro. El rol de un pastor no es dominar ni es mandar, sino enseñar, guiar, dirigir y caminar con un pueblo. Por eso Así ese es. texto a mí no me preocupa, a mí no me sacude, ni me van a decir que yo no debo ser pastora porque Pablo dijo eso. Lo otro, el ministerio pastoral es un ministerio y en la Biblia no encontramos el pastor fulano ni la pastora fulana. Alguien una vez me preguntó, ¿cierto que en la Biblia no hay pastora? Yo le dije, no, no hay pastora ni pastores tampoco. Es un ministerio pastoral. Entonces Dios, en su infinita misericordia, bueno, Jesús viene y predica y da instrucciones y nos delega a sus creyentes, a los hombres y a las mujeres que sigamos predicando el Evangelio. Entonces Así es. concluyo esa parte diciendo, ese texto no me da. Y en otra ocasión lo vamos a ampliar más. Además de eso, encuentro en el libro de los Hechos, había un personaje muy importante, un discípulo de Jesús, y dice el texto que ese hombre tenía unas hijas y sus hijas eran profetas, profetisas. Entonces la pregunta que se haría es, ¿cuál es el rol de un profeta? Es hablar en público, no callarse. Entonces, si había mujeres profetisas, era porque Pablo no le estaba prohibiendo a las mujeres de la iglesia que vivían el orden eclesial, la doctrina de Jesús, no les estaba prohibiendo hablar. Y ahí aparece otra idea y es, y las que no tenían marido, ¿a quién le iban a preguntar? Pastor, interesante punto de vista. eh, y queremos asentarnos un poco ahora en la actualidad, donde hay tantas denominaciones que se autoproclaman ellas mismas como la iglesia verdadera. Entonces queremos que usted nos responda esta pregunta. ¿Cuál es la iglesia verdadera para usted como pastor? Bueno, es una pregunta muy complicada de Complicado. responder, porque yo pudiera responderte en una sola frase. No hay iglesia verdadera, Amén. porque las iglesias están conformadas por hombres y mujeres dañados, rotos, enfermos, con defectos, que llegaron a ser parte del cuerpo de Cristo y buscaron una sanación. Y Así es. el mismo texto bíblico dice que sea Dios veraz y el hombre siempre va a ser mentiroso. Entonces no hay iglesia verdadera. La única verdad absoluta es Jesús. Entonces el que vive con Jesús, el que camina con Jesús, que enseña el Evangelio como lo enseñó Jesús, ese hace parte de la iglesia, de Amén. Jesús. Y pastor, actualmente las nuevas generaciones, eh, ellos van perdiendo mucho el interés en tener una vida con Cristo, en ir a una iglesia y congregarse. ¿Cuál debería ser la respuesta de nosotros los cristianos para eso que está pasando en las nuevas generaciones al no querer acercarse a Dios? Yo de pronto en esta ocasión estoy pensando que tú eres un joven, no sé si tú la pregunta me la estás haciendo desde tus sentimientos, de lo que tú crees o quieres escuchar. Voy a decir esta palabra, ahora estamos más civilizados. Los jóvenes ahora son más civilizados. Entonces los jóvenes ahora son más críticos, quieren ver cosas que se ajusten a lo que ellos quieren. Entonces el desafío de los adultos es buscar alternativas para predicar ese evangelio, buscar formas sin perder la esencia. Y la esencia del evangelio es Jesús, que tiene una verdad que es absoluta. Jesús es el Hijo de Dios y Él es el Salvador del mundo. Y que todo aquel que quiera tener esa vida eh, en armonía con Dios debe acercarse a Dios a través de su palabra de esa manera esencial como Él la enseñó, como Él lo dijo, vivir una vida nueva en el Señor. El desafío de los adultos.
de los adultos que estamos en la iglesia, ¿cómo le enseñamos a los jóvenes? Hay que enseñar la palabra con formas sin perder la esencia. Un mensaje para esas personas que van a verla a usted en esta charla. Bueno, quiero hablarle a los jóvenes y quiero hablarle a las mujeres y quiero hablarle a los hombres, a los pastores y a todas las personas que por fe me van a ver. Bueno, quiero decirle a los jóvenes que la decisión más importante y más bella de la vida es escuchar a Jesús. Yo conocí a Jesús siendo joven. Muy joven el Señor me encontró y gracias a ese encuentro con el Señor hoy estoy aquí, sumando años, experiencias, alegría, satisfacción, y le doy muchas gracias a Dios por haberme rescatado cuando me estaba perdiendo. A las mujeres que les digo, no les dé miedo. El Señor murió por ustedes. Las mujeres también somos salvadas y somos libres, como le dijo el Señor a aquellas personas en Juan capítulo 8. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Y eres libre para expresar lo que piensas, expresar lo que quieres, para predicar el evangelio, para vivir esa vida en Cristo. Eres libre para amar, eres libre para ser amada, eres libre para decir sí y para decir no. Eres libre para respetar, para someterte a la palabra, para tener un esposo y unos hijos, sin olvidar la esencia misma de la vida que se llama Jesús. Nunca le digas a Jesús no porque eres una mujer. El hecho de ser mujer no te hace indigna. Recuerda que la mujer es la corona de la creación. También quiero decirle a los pastores, enseñemos y prediquemos la palabra de Dios, interpretemos el texto, pensemos en los contextos donde este se escribe para poder encontrar un mensaje para nosotros. Y no sigamos haciendo de la religión o de la vida de la vida cristiana, una política. Nosotros no somos políticos, no estamos en competencia de quien tiene más, el que le falta más y el que sabe más. Vivamos la palabra con humildad, con sencillez. El Señor dice en Mateo 11, dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Además, Él nos ha enviado a predicar. No señalemos, no discriminemos, caminemos juntos, porque Pablo también recomienda que tengamos una vida unida, en unidad del Espíritu Santo, porque tenemos una meta final y un mismo camino. Somos la luz del mundo, somos la sal. En un mundo lleno de mentira, de conflicto, de violencia, de muerte, no podemos nosotros seguir peleando igual como pelea la gente que no tiene a Dios, compitiendo y deseando el poder sin importar el medio para encontrar el poder. Y muchísimas gracias por invitarme. Bueno, Pastor, hemos llegado al final de este episodio, de este maravilloso podcast, y queremos agradecerle a usted por estar aquí, por sus hermosas palabras, por su opinión, y además porque fue para nosotros gratificante tener un pilar de la iglesia contándonos estas experiencias y estas opiniones que para nosotros son de mucha bendición. Dios me la bendiga, Pastor. Bueno, en otro momento contaré otros testimonios y espero que me vuelvan a invitar.